Lo que le ha hecho a Connie en el campo de golf. Te digo una cosa, Paquito. No más, son suficientes agujeros. Por ejemplo, Antonio Ruiz es muy difícil no tocarle las narices porque es que tiene unas narices Paco, anchas. yo estoy preocupado porque yo he entrado y me han llamado guapa. Aquí un sector aquí me ha dicho guapa. No era contigo, Se ha ido muy lejos. Raúl se ha ido muy lejos. ¿A dónde? Que parece el más serio de esta mesa, ¿no? Bueno, macho. No te Voy puedes a ir ver ahora, a un Raúl. equipo de fútbol que se llama el United. Y había un debutante muy especial. Hoy en el United debuta ante su parroquia un jugador de mucha fe. Los futbolistas de este United no conducen por la izquierda, no comen fish and chips. Su ciudad no es inglesa, ni escocesa, ni irlandesa, es sueca. Y el equipo se llama el Sueca United. Sueca, Valencia, Pau Codina, profesor, músico, entrenador, capitán y fundador del Sueca United. Oye, perdona, ¿por qué se llama United? United es un tributo a la libertad. Me explico. Cuando lo fundé, pues había tres premisas, ¿no? Reivindicar el fútbol independiente, inspirarnos en la música independiente británica y la defensa del medio ambiente. Sueca United. El apellido, ¿por qué? Un tributo, ¿no? A lo que fue el sonido Manchester en la década de los 80, ¿no? Entre los jugadores hay varios músicos y en el vestuario cantan siempre que pueden. Quieren formar un grupo en el futuro. Medio ambiente, en estos momentos hemos redactado un manifiesto que se está firmando ya con dos premisas. La primera sería a nivel mundial, de tal forma que cualquier gobierno tenga que firmar el protocolo de Kioto, una propuesta más nacional, que es el urbanismo verde, ciudades verdes. En cada partido reparten el manifiesto entre el público, el equipo rival y el árbitro, para que lo firmen. Fútbol independiente. Se trata de dignificar el fútbol regional. Reivindicamos es que los equipos no intenten imitar la primera división o segunda división, no cobrar la entrada, un fútbol solidario y un poco el fútbol sin dinero, por y para el pueblo. Con tantas propuestas y tantas historias, al final pues sí que es verdad que solo hemos ganado 2 partidos en 5 años de historia, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Ahora esperan que cambie su suerte con el nuevo fichaje. Hola, yo soy Raúl, el vicario de aquí, de San Pedro Apóstol de Sueca, y el nuevo jugador del Sueca United. Pienso que estoy en el equipo perfecto, ¿no? Porque, bueno, aparte de que sean los últimos, pues bien, yo creo que estar con los humildes. Yo siempre rezo por de forma muy particular, ¿no? Como es antiguo y tal, antes de salir al terreno de juego. Yo siempre cuento con él, espero que nos eche una mano, ¿no? O un gol. ¿Quién? ¿El de arriba? El de arriba. El día de su debut llegó tarde porque una feligresa le invitó a comer una paella. Y le cantaron. ¡Qué bueno! ¿Quién es el cura? El cura el 12. Pero el 12 empezó a notar la paella. Tenía retorcijones, no se sentía bien y tuvo que ser sustituido. Que me dolía ya la tripa, que he comido bastante hoy. Una paella que me han invitado y no podía. El equipo perdió como siempre. No sabemos si estamos ante el peor equipo del mundo o ante un equipo de culto. Cuidado. Esto puede crear una tendencia. Hay que ir a divertirse. En el fútbol regional hay que ir a divertirse. Se puede ayudar mejor. Pero yo creo, sinceramente, que has cortado un trozo de reportaje del que creó el club, Pau Codina, en el que decía, cuando creé el club, me había fumado todo el campo la noche. De verdad, es un personaje, macho. ¿De dónde sacas esta? Profesor de universidad. Niño, solo le falta... Un travero le falta de equipo, ¿no? A este equipo le falta la larga. ¿De qué materia da clases? ¿De qué materia da clases en la universidad? Ingeniero. ¿De ingeniero? De cálculo de estructuras, casi nada. Bueno, el escudo del club, O sea, que está el escudo del club es calculando cachondo, porque el escudo no les cabe en la camiseta, porque tienen una guitarra eléctrica, unas partituras, la bandera inglesa, y tienen una viga, una T, una viga, y un jugador por encima de la viga, entre otras cosas. O sea, es increíble. ¿Algo que decir tú, el crítico? Yo creo que está todo dicho, ¿no? Cuando Federico Jiménez Santos se entere que el primer reportaje de este cura ha sido en 4, va a montar un pollo importante. Connie Quintero ha ido a jugar al golf. ¿Y a trabajar o no? Bueno, trabajé y jugué al golf. Pues lo importante era la compañía.